¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarle y recibirle nuevamente en Soluciones. Este jueves contable hablamos de lo inevitable, la declaración anual de impuestos. Aquí en Soluciones resolveremos todas sus dudas. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos a Soluciones. Efectivamente, hoy estaremos hablando sobre la declaración anual y la importancia de que usted escuche este tema. Bueno, pues es algo que impacta directamente al bolsillo y a la economía de las familias veracruzanas. Comuníquese con nosotros, por favor, si tiene alguna duda, tiene alguna pregunta, algún caso, alguna experiencia que le haya pasado. Bueno, pues contáctenos. Usted nos puede marcar al 842-3500. Ahí usted nos puede llamar. Nuestras compañeras en recepción toman su caso y nos lo hacen llegar. Si prefiere, desde su teléfono celular nos puede enviar un mensaje de WhatsApp a la línea especial de Soluciones, que es el 22 83 13 97 86. En la pantalla estará apareciendo los datos de contacto. Usted nos puede mandar su WhatsApp al 22 83 13 97 86. Y bueno, pues le platico brevemente qué es lo que incluye el formato solicitado por el SAT para la declaración anual 2020. Bueno, pues debe contener sus ingresos, deducciones personales, pagos provisionales y retenciones. Pero para hablar del tema, ya está mi compañero Mario con nuestro invitado y voy con ustedes. Muchas gracias, Fey, para hablar del tema. El señor contador Gonzalo Juárez López. Bienvenido, Gonzalo, otra vez. Qué gusto tenerte de nuevo con nosotros. El gusto es mío, Mario, poder compartir con ustedes. Siempre muy interesante la presentación que hace Feyeli de los temas, a mí me encanta. Y hoy que viene de verde todavía más. Mira, entonces, nada vaya, más. Qué gusto pues estar si por aquí. Si quieres que conduzca, yo me voy del lado de Feyeli y así ya más... ¿no? Más light el asunto. Digamos, más de equidad de género. No, me parece correcto, estimado Mario. Bien, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Mira cómo la dejaste, pobre Fey, mira nada más. Bueno, a ver, Gonzalo, la declaración anual, ¿quién es? Bueno, pues bien lo han mencionado ahorita en la introducción del programa. La declaración anual es una obligación de todas las personas físicas presentarla precisamente para declarar los ingresos que han recibido. Por personas físicas entiéndase cualquier ciudadano que ha percibido un ingreso, cualquiera que éste sea. Entonces, cualquier persona que reciba un ingreso, cualquier persona que reciba un ingreso del tipo que sea, debe presentar una declaración anual. ¿Cuándo? El plazo es del 1 de abril al 30 de abril. Es el plazo en el que se debe presentar la declaración anual. Antes de entrar al esquema de la declaración, ¿qué pasa si incumplo con el plazo? Hay varias consecuencias para los contribuyentes, porque de hecho son contribuyentes los que se dan de alta para presentar esta declaración. La primer consecuencia que se me ocurre mencionar en este momento es que cuando alguien no presenta su declaración anual, la autoridad fiscal y la autoridad financiera en materia de lavado de dinero puede presumir que se trata de un delincuente e ir a ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué no estás presentando tus impuestos y de dónde estás obteniendo ingresos? Entonces, creo que esa es la consecuencia más trascendente que actualmente se está viendo. ¿Multas por no hacerlo? ¿Recargos por no hacerlo? ¿Cómo va? Hay otras consecuencias. La primera consecuencia es que te vean como un delincuente, es decir, un no pagador de impuestos o alguien que está obteniendo ingresos de manera ilícita. Primera consecuencia. La segunda consecuencia, hay una sanción por no presentar la declaración anual, que la autoridad tiene que requerírtela para que si no la has presentado, entonces te multe por no haberla. ¿De cuánto es la multa? Híjole, para personas físicas la sanción de la declaración anual no es tan alta, depende también el régimen en que se encuentre la persona, pero está entre 1,000 y hasta 12,000 pesos. Dependiendo de cuál es el régimen. Para ti a lo mejor no es alta, pero para nosotros sí nos pega, definitivamente no da gusto pagarla, pero bueno, hay personas a las que la sanción pudiera no ser tan bueno, toda sanción duele, tienes razón, Mario. Ahora bien, los asalariados, los que somos asalariados, los que trabajamos para gobierno, para algún organismo público descentralizado, que nos
retienen nuestro impuesto sobre la renta en nuestro recibo de nómina. ¿Nosotros también? Ahí hay varias particularidades, Mario, y se puede decir que por regla general los asalariados no están obligados a presentar declaración anual. ¿Por qué? Por regla general. Por el límite de sus ingresos. O sea, se entiende que el patrón le descuenta al trabajador sus impuestos y entonces el trabajador no tendría por qué presentar la declaración anual ya que su patrón cumple las obligaciones por él. Ahora, Es decir, perdón, déjame interrumpirte. ¿El patrón presenta mi declaración? ¿La presenta por mí? voy a decirlo de esta manera. El patrón te quita tus impuestos y el patrón te realiza un cálculo anual. El patrón está obligado a hacerlo. Pero el patrón está lo obligado entera a hacerlo. a Hacienda. Sí, y el patrón paga tus impuestos. Claro. Digamos que esto está dirigido para los contribuyentes asalariados, las personas que reciben un sueldo, que tienen solo un patrón y sus ingresos no rebasan de 400,000 pesos al año. Ok. Esa es la regla general. Ahora, el supongamos- trabajador, Ajá. perdón, Sigue. el trabajador no debería presentar declaración anual. El que solo tiene un patrón y sus ingresos son menores a 400,000 pesos al año. Siempre y cuando el patrón te haya estado descontando el impuesto sobre la renta de la nómina. Fíjate que es muy interesante lo que mencionas, Mario, porque es obligación del patrón descontártelo. Si el patrón no lo hace, el patrón incumple con una obligación legal y entonces es responsable solidario con el SAT. ¿Qué quiere decir esto? Que si el patrón... Él soy yo. Así es, que si Él el es yo. patrón no está descontando por omisión, por desconocimiento, por dejadez, por la razón que tú quieras, no le descontó al trabajador su sueldo y él solo es su empleado y no recibe más de 400,000 pesos al año este empleado, entonces el SAT va a ir a buscar al patrón para cobrarle esos impuestos. ¿Qué pasa si sí cobro más de 400,000 pesos al año, pero sigo siendo asalariado y me siguen descontando de mi nómina el ISR? Para responder de manera muy precisa a tu pregunta, si tú tienes arriba de 400,000 pesos de ingresos anuales como trabajador, el patrón ya no tiene obligación de presentar tu cálculo anual. Entonces la obligación ahora es del trabajador. Es llenar su formatito, presentar sus datos, sus documentos, sus cuentas, saber cuánto le quitaron de impuesto y entonces decirle a Hacienda, mira, aquí está mi declaración anual. Entonces es uno de los casos donde el trabajador tiene que presentar su declaración anual porque superó los 400,000 Es pesos. decir, le tengo que pedir a mi patrón, si ese es el caso, que me dé una constancia de retención de impuestos para yo saber cuánto fue lo que me retuvo y ese es el dato que me va a pedir mi declaración. ¿Es así? De alguna manera, con la tecnología todo esto ha cambiado. Lo que mencionas, digamos que era la realidad hasta hace algunos años, Mario, donde el patrón tenía que entregarle al trabajador su constancia de retenciones y él con ella hacer su declaración. ¿Y Hoy hoy? día, el trabajador tiene que entrar a la página del SAT, él debe tener el acceso a través de una contraseña, unos su archivos cuenta electrónica, electrónicos, su firma electrónica que el SAT le da a todos los contribuyentes y él en su portal, en su página, digamos, en su apartado especial que el SAT tiene dirigido para este asalariado, para este contribuyente, él ver la información que está cargada, que ya cargó el patrón. Ya ahora no tiene que entregarle la constancia. El patrón la carga directamente. Y yo la veo. Y ya yo la veo. Y entonces yo hago mi cálculo y si estoy de acuerdo con los datos que están ahí, la mando al SAT. Porque el resultado de mi declaración anual tiene dos consecuencias. Puedo tener a favor que Hacienda me devolviera impuestos porque el patrón me descontó de más, sin querer o por razones normales del cálculo, o que el patrón no calculó adecuadamente mis impuestos y yo al final del año tengo que pagar Pero más. ¿cómo sé que no lo calculó bien? Es decir, si el patrón ya lo enteró, el SAT ya lo recibió, está en la plataforma del SAT y yo lo consulto ahí, ¿no debiera el sistema, ahora con esto de la tecnología que mencionas, pues tomarlo por default y decirte el SAT, esto es lo que recibiste y este es tu Este es el cálculo impuesto de que impuesto? tu patrón pagó por ti y esto es lo que debes. De hecho, así es, Mario. De hecho, Pero ¿cómo checo yo que sí sea esa la cantidad? En ese ¿Cómo le sentido, hago? digamos, voy a ponerlo de esta manera, trabajadores con ingresos de menos de 400,000 pesos, pues prácticamente No, esos no, ya confían en lo que quedamos el que no. patrón pagó. Los de Pero arriba de 400,000 estamos en el pesos, otro ejemplo, sí. los de arriba de 400,000 pesos, el SAT ya les traslada la obligación a ellos. Entonces,
el trabajador, el asalariado, él debe llevar un control de sus ingresos, aunque sea de manera manual si quiere, o puede pedirlo al área de recursos humanos, es un derecho que tiene, pero ya le van a dar nada más un resumen, ya no la constancia fiscal que antes daban. Ahora se puede acercar al área de recursos humanos de la empresa y decirle, oye, dame un resumen de mis percepciones y compararlo contra lo que está en la página del SAT. Okay. Si no cuadra, me voy a pelear con el patrón porque fue el que le reportó al SAT. Oye, a mí me pagaste bien, pero al SAT le reportaste mal, corrige. Sí, pero a la responsabilidad, Mario, esto es lo interesante. La responsabilidad, cuando recibes arriba de 400,000 pesos como salario, es del contribuyente, ya no es del patrón. El patrón pudo ser que no descontó correctamente. Vamos a poner un caso. El patrón no le descontó a ese trabajador sus impuestos de la manera adecuada. No cumplió por alguna forma en el cálculo y el dinero se lo dio al trabajador sin descontarle. Okay. El pago del impuesto ya es del trabajador. La obligación de pagar si algo faltó ya es del trabajador. Y estamos solamente hablando del caso de que este trabajador sea el único ingreso que tiene. ¿Qué pasa entonces si además de ser asalariado, tengo otro ingreso? En este caso, vamos a pensar otra vez, ya hablamos del contribuyente de menos de 400, okay, ya hablamos del asalariado de arriba de 400. Ahora, va otro supuesto. Pero en ese supuesto, espérame, antes de que me lo digas, en ese supuesto, cuando hablamos de otro ingreso, ¿sí? ¿Estamos hablando de un ingreso fijo o de qué estamos hablando? A eso voy. Vamos Porque al creo que tercer habría grupo. dos vertientes, ¿no? A lo mejor tengo otro salario por ahí o un ingreso por una renta mensual o algo, o ingresos porque alguien me prestó, porque me depositaron la tanda, porque... Cuando hablamos de otro ingreso, ¿de qué hablamos? Me parece atinado tu comentario. Vamos a partir del hecho de que una persona, como la mayoría de los ciudadanos en México, pues tenemos un trabajo fijo, ¿no? Un sueldo. Pero resulta que ahora entonces en el tercer grupo entran los trabajadores que no ganan 400,000 pesos, o sí, no importa, pero tienen un sueldo. Pero además de ese sueldo, reciben intereses porque tienen una cuentita, un ahorro en el banco, que tienen una renta porque tienen una casita que heredaron y la están rentando, que por la tarde dan consulta porque en la mañana trabajan en un hospital y en la tarde dan consulta en su consultorio médico. Tienen ingresos a lo mejor que hicieron la venta de un terreno o vendieron su vehículo o recibieron un premio porque se ganaron una rifa. O sea, cualquier lana, pues. Exacto. Pues, cualquier persona claro, que tenga cualquier otro tipo de ingreso y que sea asalariado, entonces hay casos en donde el SAT dice, tienes que presentar tu declaración anual, ya no es bronca de tu patrón. Y es ahí donde entramos tal vez muchos, pero que antes de que entrara la tecnología, el SAT era muy difícil que nos detectara. Pero hoy ya con la tecnología, con todas las plataformas de revisión del cumplimiento que el SAT tiene, de verificar de cualquier manera cómo recibe ingresos el trabajador, alguien, aunque no tenga ingresos de arriba de 400, el ingreso que sea, tenga un sueldo, digamos, estándar, vamos a llamarle estándar, ¿qué te parece por llamarlo de alguna manera? Un sueldo decoroso, pero nada extraordinario, por recibir otros ingresos, él tiene la obligación de presentar su declaración anual. Entonces, no sé si lo vemos de esta manera. Sí. El que tiene varios tipos de ingresos, la responsabilidad del pago de sus impuestos es del contribuyente. Ok, pero a ver, entonces déjame aterrizarlo para ponerlo muy simple para todos. Tú eres mi contador y yo te consulto. Yo soy asalariado, asalariada, pero me ayudo vendiendo zapatos por catálogo. Y esa lana que me pagan de los zapatos que vendo entra en mi cuenta de nómina, que es una práctica común, tal vez no la mejor, lo sé, pero, común, sí, pero claro. es común, por eso lo planteo. Sí, claro. Y voy a hacer, gano menos de 400,000, pero tengo ese otro ingreso, si no fijo, de alguna manera así constante. Constante, de acuerdo. Digamos, en mi cuenta. Sí. Estamos llegando a este momento en el que tengo que hacer mi declaración. ¿Qué hago para hacerla? Entro a la página y ¿qué hago? Voy a hacer un pequeño paréntesis en tu comentario, voy a responderlo, pero voy a hacer un pequeño paréntesis. Aquí es donde vale la pena que el contribuyente se acerque hoy más que nunca a su contador. Claro. ¿Por qué? Porque ese otro ingreso que está obteniendo, vamos a pensar de la venta de catálogos, el contador puede ubicarlo en un régimen que no te impacte cuando presentas tu declaración anual. Porque si el contador te ubica en un régimen
en donde sí tiene que sumar a tu declaración anual se va a ver perjudicada. Entonces, en este caso de este tipo de personas que hablas, que me parece un ejemplo muy bueno, donde yo tengo otros ingresos, pero no estoy seguro si los estoy declarando en el régimen correcto, valdría la pena hacer la consulta con un contador y esto vale la pena declararlo y en qué régimen. Y ya uno tomar la decisión de si lo declaro o no. A ver, pero si yo en este mismo ejemplo entro ahorita con mi firma electrónica a la página del SAT para que me diga cómo estoy en mi declaración, cómo voy Sí. y qué tengo que pagar, ya se refleja ese otro ingreso, supongo. El de la venta de catálogos, no, fíjate. O sea, estos otros ingresos que yo tuve, vuelvo a ponerlo, mi cuenta es de nómina. Ujú. Allí me deposita mi patrón. Tu sueldo, vamos a ponerle 5,000 Déjame ponerlo pesos todavía quincenales. más específico. Gobierno del Estado me deposita allí en esa tarjeta de nómina De acuerdo, mi salario quincenal. perfecto. Pero en esa misma tarjeta me entra la lana que me van pagando mis compañeros o compañeras que me compraron los zapatos. De acuerdo, sí. sí, Pregunto, si entro al SAT, esa lana que me pagaron adicional a mi salario, ¿aparece ya la detectó el SAT como un ingreso? sí. Esa que estás mencionando específicamente de la de venta por catálogos, todavía no. Aunque Todavía no entrara aparece en mi la página del cuenta, SAT. Así es, aunque entres o en sea, la cuenta del SAT. O sea, si yo metí 10,000 pesos en este mes adicionales a mi salario, Sí. el SAT no la Todavía registra. no lo ha visto, así es. La reforma Ni con que la lo- tecnología que hoy tenemos. No, con la reforma que platicamos, ¿te acordarás que hace tiempo Sí, hablamos de la claro, reforma aquí? por eso te lo planteo, Cuando lo hablamos, estaba la iniciativa de reforma y la iniciativa decía que eso se iba a detectar a través de los que vendían catálogo. Pero en comisiones, esa reforma la echaron para atrás. No, pero a ver. La echaron para atrás. A ver, entonces déjame cambiar el fraseo. ¿Qué te parece? No, que lo déjame ponemos cambiar el con un fraseo. Es decir, Airbnb? yo quise decir el tema de la venta de catálogo porque creo que también es una práctica común. Sí, claro. Sí. Hacienda no sabe por qué me está entrando ese dinero. Eso es lo que quiero Sí, plantear. no lo sabe. Es Pero decir- no aparece precargado en tu declaración todavía. A eso iba. Todavía, Es decir, así es. pero sí ya vieron que tengo entradas adicionales de dinero en Sí, esa tarjeta. Sí, sí, sí. Es decir, si yo llevo la tanda y los compañeros o compañeras me están depositando cada quincena el dinero de la tanda, Sí. estoy teniendo ingreso que incluso fíjate, es la misma cantidad mensual, pudiera parecer un ingreso adicional fijo, Sí, sí, así es. ¿no? Y no me digas entonces que Hacienda no lo vio en mi cuenta. Digamos que lo puede ver, con toda seguridad lo puede ver, pero hoy día, así, ¿cómo se encuentran las posibilidades de la autoridad de detectar? Sabe que tienes esos depósitos, pero todavía no te los incluye en tu declaración anual, en el cálculo automático que te hace. Ok. Todavía no los incluye. Por eso es mi punto. Entonces, al día de hoy no, pero voy a cambiarle el concepto. ¿Qué A te ver. parece que en lugar de venta de catálogos, que hoy día el SAT todavía no lo ha incluido, pero está a nada, ¿eh? Eso sí lo digo. En la reforma que platicamos cuando iniciaba el año, en la propuesta de reforma, ya lo Digo, quería hacer. Lo propusieron. Así es, lo propusieron. No Que lo pasó. sacaran al final es otra Exacto, cosa. es otra cosa. Pero lo que tú dices eso era lo que iba a pasar. Pero te voy a decir que sí entró. Vamos a pensar que tú vendes, para completar tu gasto, no vendes por catálogo, pero que tienes productos que los vendes a través de, por ejemplo, Mercado Libre. Bueno, pero hay una plataforma de comercio. Bueno, pero esa plataforma de comercio ya le va a informar al SAT y eso sí No, ya va a sí. aparecer en la declaración Sí, claro. para el próximo año. Sí, si tú estás haciendo comercio electrónico se va a detectar. Es que hasta el año Forzosamente. pasado, Mario, no aparecía eso. No, pero ahora ya. Ahora ya va a Sí, aparecer. ahora ya. Otro caso, cuando lo haces, por ejemplo, a través de Airbnb. Que El hospedaje. Que a través de Airbnb. Hospedaje en tu tú casa, estás ¿no? rentando un cuartito de tu casa y a través de él llega alguien, se queda y ya tienes un ingreso. Eso antes ni aparece en la página del SAT, porque no aparece. Todavía en la declaración del año pasado no aparecía, pero mucha gente tenía ese tipo de ingresos. Ahora, créelo, que para la declaración del 2000, la del año siguiente, eso va a aparecer. Eso va a aparecer. Hoy día todavía no. En esta declaración todavía no, pero eso ya no tarda para el año siguiente. ¿Cómo entonces entiendo si debo declararle a Hacienda o no esos otros ingresos que tengo además de ser asalariado? Muy buen punto, Mario. Permíteme tal vez replantear la pregunta diciéndolo de esta manera. ¿Me conviene declarar esos otros ingresos que tengo para evitar problemas con Hacienda? Pero no me estás diciendo que quieres evadirte de Hacienda cuando todos debiéramos de cumplir, no importa el, No, yo no lo voy a importa poner el de esta manera. ingreso. Yo creo que es importante, fíjate, lo que voy a precisar es esto, es en qué régimen los declaro, no si los declaro o no. O sea, yo creo que la declaración, para efectos de seguridad, para efectos de yo sentirme
tranquilo con Hacienda, tal vez no gustoso, porque gustoso No, por pagar nadie. impuestos, No, gustoso nadie. Yo creo que Pero nadie. responsablemente obligados todos. Digamos, responsable y legalmente obligado, debiéramos declarar los ingresos y pagar los impuestos. Entonces, si asumimos esto como un principio de que así debería de ser, No, ¿por qué sería decía- otro país. De entrada. ¿no? Sí, bueno. Ok, Bueno, pero uy, qué qué maravilla. Vamos a verlo muy utopía. romántico, porque Sí. la verdad hay muchas personas muy responsables, Mario, No, sí, yo no respetuosas de digo la que ley, no, pero- y dicen, voy a declarar. Ahí es donde yo considero muy conveniente, muy acertada la decisión de acercarte a un contador especialista en la parte fiscal para que no lo vas a declarar en este régimen, lo declares en este otro, y aunque lo estés declarando, tal vez en uno no pagues impuestos y en otro no. Como que lo que... Pero cumples con decirle a la autoridad, pero autoridad, estás informando. yo estoy recibiendo esta lana por este concepto. Así es. Y es que imagínate, Mario, la verdad, perdón por interrumpirte, discúlpame. No, por favor, Pero es que, no me digas eso. hoy día, como se están presentando las situaciones, el no declararle a Hacienda Ese es el representa tema. dos cosas. Ese es el tema. A O eso sea, quería llegar. de no pagar impuestos, bueno, es un delito, sí, pero pues, como que no nos sentimos tan puede mal. ser defraudación fiscal. Sí, pero no nos sentimos tan mal, porque el no pagar impuestos no es un delito grave. Es delito grave engañar para no pagar impuestos, pero dejarlos de pagar no es grave. Entonces, voy a dejarlo ahí, pero voy al otro lado. Voy al hecho de que dejar de pagar impuestos es un delito menor, no deja de ser delito, pero Sí, no pero- es un delito grave, como lo que acabas de decir, la defraudación. La defraudación sí es delito grave y amerita cárcel. Si es el acto con dolo para no pagar. Exacto, son como que dividámoslo en dos. Digo, Antes- igual y no lo puedo pagar y por eso no lo pagué. Así es, pero no, pero vaya, sí, me vas incurro a en un venir a delito, castigar, pero no hay un dolo. pero y por lo tanto el castigo es menor. Claro, ¿De acuerdo? Entonces, claro. antes esto no existía, Mario. Antes, no pagar impuestos, para todos era delito menor. Ahora no, ahora sí hay clasificación. Entonces, vale la pena ubicarse en qué actividad estás llevando a cabo para no pagar impuestos. Claro. Vale la pena hacerlo con el apoyo de un especialista. Pero voy a la segunda parte. Sí, sobre todo yo quiero subrayar, no mentirle a la autoridad. Eso. Decirle a la autoridad fiscal, a ver, SAT, yo estoy ingresando este dinero por este concepto. Sí, mira, Digo, no me tengo ubico dinero. aquí, que tiene esta facultad fiscal de que no te pague, pero te lo estoy Te informando. informé. Así es. ¿Por qué? Porque eso es fundamental. Exacto. ¿Por qué? Porque viene la segunda parte y es, bueno, con Hacienda tienes una bronca, que es la de no pagar y no informar. Pero ahora, si no le pagas, Hacienda te va a venir a cobrar. Bueno, Claro, de todas maneras te va a requerir. pero viene No, la segunda Y parte. te va a decir, papi, ¿esta lana de dónde salió? Claro, es que Explícame. el asunto, mi Mario, fíjate, es que ahora ya no solo es que Hacienda te pregunte de dónde salió, porque a final de cuentas Hacienda tiene una facultad de decir, mira, ya no me expliques de dónde salió. Págame. Págame, ya, o sea, olvídate. O sea, de una- Metiste 10,000, te Ah. toca tanto de impuestos. Dijeras tú, depositaste la quincena y depositaste lo de las ventas de catálogo, mira, yo no sé, págame. O sea, Hacienda va a Sí, hacer eso. sí. Pero ahora... Ese ingreso me pagas. Exacto, ahora el problema de la presentación de la declaración ya no es solo no pagar impuesto, sino es, voy a la parte de abajo, como la parte oscura, permíteme ponerla así. Si tú no pagas impuestos, está bien, pero si no le informaste a Hacienda que estás generando ingresos, digo, no está bien, perdón, lo dije mal. No Sí, pagas pues ya impuestos. te iba yo a- Sí, no pagas Qué impuestos, bárbaro. bueno, qué pena. O sea, hay una posibilidad de que te manden a Decirle traer. al SAT que no avalo a Gonzalo. No, o sea, no pagaste impuestos, te van a mandar a traer, qué pena, Sí. ¿no? Pero ahí lo vas a resolver. A final de Sí. cuentas se resuelve con dinero. Pero vamos a la segunda parte. Y la segunda parte es, no informaste que estás teniendo ingresos. Caes en varias presunciones. Una presunción muy importante es de que estás realizando actividades ilícitas. Claro. ¿Por qué? Porque Porque no me lo dices. no estás informando. Luego entonces es malo, O sea, ¿no? no sé si pagues o no impuestos. Eso, chécalo con tu contador de cabecera. Pero el que no estés informando me da el sospechosismo, dijera nuestro Ajá. ex miembro del gabinete. Decía, hay un sospechosismo de que estás realizando actividades ilícitas. 2, hay un sospechosismo de que estás posiblemente lavando dinero. Tú no realizas las actividades ilícitas, pero estás lavando dinero. 3, hay el sospechosismo de que tú estás desviando recursos públicos. Y entonces ya se configura una serie de delitos o el sospechosismo de una serie de delitos que tienen que ver con el hecho de no declarar. ¿Seguimos después de la pausa? No, hombre, ya me estaba yo emocionando. No te dejes de emocionar. Si no te paré, te puse pausa. De acuerdo. Por favor, querido Gonzalo, sabes que las
Las pausas en televisión son así. Hay que hacer las operaciones, te corta. Y mientras vamos con Fey. Muchas gracias, Mario. Y antes de hacer nuestra pausa promocional, bueno, pues les comento que el SAT informa que se presentaron más de 5.5 millones de declaraciones anuales. Esto quiere decir que del total de declaraciones recibidas, más del 80% tuvo un saldo a favor. El Servicio de Administración Tributaria informó que con el corte del 30 de abril se presentaron más de 5.5 millones de declaraciones anuales de personas físicas. Esto es un dato del ejercicio fiscal del año 2018. Esto representa un aumento del 12% respecto a las declaraciones presentadas con el corte al vencimiento. Del total de declaraciones presentadas, más del 80% tienen un saldo a favor, gracias a que los contribuyentes pidieron, escuche esto, factura de los gastos personales que hicieron durante el año. Vamos a una pausa y regresamos con más de Soluciones. Estamos de regreso en Soluciones y recuerde que si usted tiene alguna duda o algún caso que quiera exponer sobre la declaración anual ante el SAT, puede comunicarse con nosotros a Soluciones al 842-3500, nuestra línea telefónica, y la línea de WhatsApp también está abierta al 2283-139786. Si usted tiene un saldo a favor, este se le va a devolver automáticamente sin hacer algún trámite adicional, siempre y cuando la declaración se presente a más tardar el 31 de julio. Si se declara más adelante, se deberá hacer un trámite adicional por internet para obtener dicha devolución. Voy contigo, Mario. Gracias, Fey. Estamos platicando con el contador Gonzalo Juárez López. Ya hablamos de todo el escenario, ¿no? Más o menos en general, de cómo tendríamos que hacerlo, pero ahora hablaba Gonzalo de en qué régimen nos ubicamos, es decir, qué gastos podemos deducir, para pagar lo menos posible, en todo caso, impuestos, que es lícito, ¿no? Encuadrado en lo lícito. Y si pudiéramos mencionarlos, querido Gonzalo, yo sé que es mucho, pero pues todavía tenemos media hora que es muy buena. Mira, Mario, creo que tratando de acotar la respuesta, que creo que sería muy amplia si la hacemos, vamos a decir que cada actividad tiene un régimen al cual le aplican ciertas reglas. A ver, por ejemplo, un ejemplo. Vamos a pensar... algo muy común. Un médico. Ok, un médico. Un médico tiene cierto tipo de ingresos y tiene derecho a cierto tipo de gastos en la actividad de médico. Un monto, digamos. Monto y tipos de gastos. O sea, no ok. solamente son montos, sino tipos. Entonces, todas las personas físicas, dependiendo de su actividad, deben declarar cierto tipo de ingresos y tienen derecho a meter cierto tipo de gastos. Ok. Son muchas actividades las que unas personas Ya serían físicas... casos muy particulares. Así es, son muchas. Pero hay ahorita como lo mencionas, y tal vez creo que el objetivo de nuestro público sea saber cuáles son esas deducciones que no importa de dónde obtengas tus Así ingresos, es. puedes hacer deducir. para pagar menos impuestos, se les denomina deducciones personales. ¿Qué son cuáles? ¿Qué son cuáles? Son gastos médicos, digamos que por englobarlos, son gastos médicos, gastos funerarios, donativos, intereses pagados para adquisición de casa habitación, pago de primas de seguros de gastos médicos, pago de transportación escolar, aportaciones adicionales para tu ahorro, para tu retiro y colegiaturas. Hay dos más, pero tal vez no son tan comunes, tal vez no valdría la pena mencionarlas. Pero hablamos de 7 deducciones personales que cualquier persona física, cualquier individuo, cualquier persona puede meter en su declaración y que es independiente a los gastos que le presentan, voy a por darlo en un caso, a su contador mensualmente. Okay. Esa sería la distinción. Sí, ya luego cada profesión, derivado de su propia actividad, tendrá las deducciones que le corresponden a la misma, no sé, en términos de insumos para su labor. Por ejemplo, digamos, es que no es lo mismo un profesionista
no es lo mismo un carpintero, no es lo mismo me el que queda vende claro. carros, no es lo mismo el que vende su casa, porque el que vende su casa también debiera pagar impuestos y también tiene sus propios gastos. No es lo mismo el que obtiene intereses, no es lo mismo el que obtiene dividendos. O sea, hay tantos ingresos como gastos se pueden meter de acuerdo a tu actividad. Ok. Pero el gasto, la deducción, la disminución que tú puedes hacer para pagar menos impuestos que cualquier persona puede hacer, es este concepto que hoy día le llamamos deducciones personales, y que son, de manera muy amplia, como lo acabo de mencionar, los conceptos que acabamos de mencionar, Mario. Si tú no aplicas esas en tu declaración, por supuesto, pagas entero tus impuestos. Vamos a decirlo de alguna manera, y qué bueno que haces esa precisión, sería lo siguiente. En tu actividad con tu contador, voy a poner como ejemplo, la mayoría, sobre todo los que tienen comercio, a su contador obtienen sus resultados de impuestos mensuales. Es muy importante que el empresario sepa qué tipo de impuestos paga, porque paga diferentes. Algunos creen o dicen, es que ya pagué mis impuestos, pero no saben qué están pagando. Entonces, aquí vamos a hablar específicamente de impuestos sobre la renta, el impuesto a la utilidad. A lo que me Impuestos quedó sobre de la renta. ganancia, pues. Así es, o sea, porque hay quienes pagan otros impuestos como el IVA, como el IEPS o ISAN, o sea, hay muchos impuestos, pero que no lo estás pagando por tu ganancia, lo estás pagando porque así lo disponen las leyes. Entonces, Claro. solamente me voy a quedar con el impuesto a la ganancia, que es el denominado impuesto sobre la renta. Cuando tu contador te entrega tu resultado de impuestos, él te da el total de tus impuestos. Es tu responsabilidad saber qué estás pagando. Ahora, de los impuestos que el contador te paga, te da mes a mes a pagar, cuando te da el monto de impuestos sobre la renta, tal vez tú pagaste, voy a poner una cantidad, 1,000 pesos mensuales. Cada mes tú estuviste pagando 5,000 pesos de impuestos, pero de los 5,000 es de impuestos sobre la renta. O el asalariado, que ese sí le descuentan el ISR en su nómina. Ok. Lo que le descuentan son esos 1,000 de ISR. Entonces, la persona tiene 1,000 pesos pagados de ISR. Entonces, en todo el año tiene 1,000 más 1,000 más 1,000 más 1,000. Pagó en el 12,000. total del año 12,000. Ya sea porque se los descontó su patrón O porque yo los porque pagué. él se los pagó a través de su contador al fisco. Tiene 12,000 pesos de impuestos pagados. Cuando llega la declaración anual, uno hace un cálculo otra vez. Voy a ver qué salgo. Si todo se calculó bien, tanto por el contador o por el patrón, los que me ayudan a mí a cumplir con mis obligaciones, no debiera haber pago de impuestos. Pero hay otras condiciones que lo afectan. No voy a entrar en ellas, son más complejas. Pero voy a pensar que no hubiera ninguna condición que afectara tu impuesto. Y tu impuesto que pagaste o que le pagaste a tu contador o te quitó tu patrón es de 12,000 pesos al año. Tú haces tu cálculo anual. Es tu derecho meter estas deducciones personales para que entonces el SAT, de los 12,000 pesos que pagaste, te devuelva algo. Ya. ¿Cuánto? No lo sé. ¿Quién sabe? Vamos, Pues eso. depende de cuántos gastos metas en estas llamadas deducciones personales. Vamos a poner un caso, Mario, permíteme ponerlo Por algo favor. muy grave. Vamos a pensar otra vez en un asalariado que mes a mes su patrón le está descontando 1,000 pesos. Pero eso tiene que estar en el recibo de nómina. O sea, el recibo de nómina debe decir, te estoy descontando 1,000 pesos de tus Claro, impuestos. claro. Entonces el patrón, el trabajador Que sabe luego tiene que cuadrar con lo que nos decías. Cuando vemos lo que cargó el Ajá. patrón Hacienda, ahí tiene que cuadrar. digamos, en la nube, cuando vemos lo que cargó el No, patrón, tiene que cuadrar con tiene los que 1,000 cuadrar. pesos que a mí me descontó mensuales. Vamos a asumir por un momento que todo esto cuadra y que a mí me descontó 1,000 pesos mensuales mi patrón Y enteró 12,000. y pagó 12,000 al fisco y entonces yo llego a mi declaración y resulta que yo no tengo impuesto a pagar. Pero por alguna razón, que creo que ocurre más de lo normal, tengo una enfermedad y debo atenderme. O mi esposa va a tener un hijo y tengo que pagar el parto. O un hijo se me enfermó y tengo que pagar gastos médicos. El patrón no me va a decir, es que como tuviste un niño enfermo te voy a descontar menos impuestos. No. No. O sea, el patrón te tuvo que descontar lo que era. El contador también te dice, oye, tus impuestos los tienes que pagar y son 1,000 pesos mensuales, yo no puedo hacer nada. Ese es lo que hace el contador. Pero entonces en la declaración anual, el contribuyente, el asalariado, el contribuyente llega al portal del SAT, si es que lo quiere hacer de manera personal, llega al portal del SAT y dice, mira, tengo tantos gastos aquí porque pagué el parto, pagué la atención médica Hospital, de mi hijo. etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces de 12,000 pesos que pagó mi patrón, porque me los quitó a mí, porque son pagados Esa es por mi mí. lana, Es ¿no? mi lana, pero Esa es mi el lana. patrón los pagó al fisco.
quiero que me devuelvas algo, porque tengo estas deducciones personales. Voy a repetirlas. Gastos médicos, gastos funerarios. ¿Hay límite? Donativos. Sí, sí hay límite. Pero vamos, ¿qué te parece? Vamos a hablar de lo que pasaría. Meto estos gastos y de los 12,000 me regresa 2,000 pesos. Ya. Y es la devolución automática que hace un momento Fey mencionaba. Tengo derecho a esa devolución porque yo ya pagué mis impuestos. Ahora, las deducciones personales. ¿Qué límite tienen? Hay un límite muy, voy a decirlo en términos, en números gruesos. Estamos hablando de que yo puedo meter como gastos personales hasta 150,000 pesos. Ok. Límite número uno. Combinados. Límite número uno. ¿Combinados? Sí, claro, de todos los gastos que yo tenga. Puedo meter hasta 150,000 pesos. Límite número uno. Límite número dos. Puedo meter máximo el 15% de mis ingresos declarados. Ok. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, si yo solamente declaré 100,000 pesos de ingresos, lo máximo que puedo meter de gastos 15. son 15,000 pesos. O sea, aunque mi límite total pueda ser 150,000, No más los del puedo 10. meter porque no puedo meter más de mi 15%. Entonces, son dos limitantes. Hay personas, te soy sincero, Mario, muy responsables, que les gusta cumplir con sus obligaciones, pero también les gusta no pagar impuestos, lo cual es respetable. Han llegado con nosotros a hacer su cálculo de su declaración y me llevan un tambache de gastos médicos, ¿no? Que si pagaron impuestos, que si sus ingresos fueron de 100,000 pesos, me llevaron Pagaron más de gastos llevaron médicos. 80,000 pesos de gastos. No, pues no. ¿De qué comiste? 80,000, ¿Cómo 80,000. viviste? No fue más. ¿Cómo fue- te transportaste? Sí, pero aún así no hay una congruencia. No es racional, es correcto. No es O sea, no congruente, dejaste ¿no? de comer para lo... Pero, Claro. pero vamos a pensar por un momento que comió con 20,000 pesos al año y me llevó 80,000 pesos de gastos médicos. Ok. Que a veces, la verdad, tú sabes que cuando estás enfermo no hay monto que No, alcance. de acuerdo, pero... Bueno, vamos a dejarlo así. El asunto está en que los gastos tienen requisitos. No puedes meter cualquier gasto. cosa. Y no puedes meter cualquier cosa, que eso es lo importante que nuestro público, tu público, el público de Soluciones sepa, es que no cualquier gasto, y no solo por el hecho de haber hecho el gasto, también entra. Hay que cumplir requisitos. Entonces, creo que ese es el conocimiento, la conciencia que el público contribuyente debería obtener para que entonces el beneficio que espera recibir del fisco se cumpla. Porque a veces llega el caso, tal vez te soy sincero, ese contribuyente de 100,000 pesos de ingresos y que me llevó 80,000 pesos de gastos, me dice, contador, pues yo creo que me vas a dar una devolución de impuestos como de 40,000 pesos. No, pues no. Híjole, y hace uno su cálculo y creo que esta persona, en este caso muy particular que te comento, con todo lo que pudimos hacer para ayudarla, creo que le devolvimos como 2,000 pesos. Ya. Y dijo, oye, contador, pero ¿cómo es posible que te traigo 80,000 pesos de gastos y me devuelves 2,000? Híjole, es que no solo es de tener los comprobantes, es de que cumplan con requisitos y que sean adecuados. Fíjate que Loida Torres de Coatzacoalcos te pregunta, te consulta, mira, solicitar la devolución de impuestos después del periodo que Hacienda da se hizo a través del buzón tributario. El contador sí trabaja bien, pero el SAT no responde, solo pide estados de cuenta. Ok, Loida, un gran saludo hasta Coatzacoalcos, realmente allá tenemos muchos amigos, hemos ido a dar cursos allá. ¿Ah, sí? Sí, cómo no, me encanta la ciudad. De hecho, antes de irnos ahorita de viaje, tuvimos que salir por algunas cosas aquí de la cercanía de Jalapa, fuimos a Coatzacoalcos a dar un curso de reformas, una respuesta bien bonita de la gente. Pero bueno, gracias Loida por la pregunta. Y aquí tengo que decirte lo siguiente, yo estoy seguro que el contador está haciendo bien su trabajo, pero hay varios pasos que hay que seguir en la devolución de los impuestos y voy a hacer la mención del más complicado, pero paso a paso. Tú presentas tu declaración, si todo a Hacienda le cuadra, tu devolución va a llegar en un plazo de 60 días máximo, pero hay veces que en la devolución que tú presentaste, y con los datos que Hacienda tiene, Hacienda está inconforme con la devolución que pediste y no la hace de manera automática. Entonces tú tienes que iniciar un proceso. Cuando ya te negaron la devolución automática es de hacer una aclaración, en la cual seguramente ya te ayudó tu contador. Mandó una cartita y le dijo al SAT, estimado SAT, reconsidera los datos. El SAT no va a reconsiderar nada, porque él dice, con mis datos, Claro. yo no... Y esos para tú ellos no son los que tienes saldo valen. a favor. Pues sí. Entonces, la reconsideración, que es el caso en el que creo que tú te encuentras, ya no es útil.
O sea, ya no funciona. Entonces, ¿qué tiene que Lo hacer? que tiene que hacer Loida es, Loida, ¿verdad? Loida, lo que tienes que hacer es que tu contador inicie un trámite, una gestión ante el SAT, que le vamos a llamar un trámite de devolución de impuestos, que se tiene que hacer a través de firma electrónica, se tiene que adjuntar mucha documentación que pruebe todas tus operaciones y tienes que adjuntar aparte estados de cuenta. Entonces es como entrar en un mini proceso de fiscalización Debe ser donde, ese, por lo donde que- el SAT va a decir no, porque estoy casi seguro que en el que tiene el OIDA solo está en el proceso de aclaración, donde por favor le está pidiendo al SAT que reconsidere. Y el Ok. SAT Hay que pasar al otro, pues. hay que ir al otro proceso, donde ya hay una vinculación, donde ya hay una obligatoriedad y es un procedimiento normado. ¿Qué quiero decir con esto? Es un procedimiento que ya obliga a la autoridad a responderte, no es de que a ver si quieres, como es el caso en el que yo creo que tú te encuentras. Claro. Estás viendo si el SAT te responde y no puedes obligarla en tiempos. Yéndome al otro proceso donde tu contador te tiene que ayudar a hacer la solicitud. Bueno, no tiene que ayudarte, prácticamente él la tiene que hacer. Ya yo veo que esto ya escapa de la capacidad del contribuyente. Tiene que presentar documentación fidedigna, auténtica, completa, integrada, preparada, para que cuando el SAT la revise, un auditor lo va a revisar, diga, ¿tienes de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, Loida, la página del SAT está mal cargada y sí tienes derecho a tu devolución? O te diga, ¿sabes qué, Loida? No tienes derecho y todavía me debes impuestos. Tal vez te vaya yo a ver o no, pero de momento lo único que te digo es te niego tu devolución. Ok. ¿Cuál es el problema aquí, Loida? Y te digo porque a nosotros nos pasa. A los contadores se les han presentado dos escenarios, Loida. Es que como la devolución automática ya es tan sencilla hacerla, ya hasta los contribuyentes la hacen, ya no requieren al contador para hacer esta devolución Sí, automática. pero ¿qué crees? Sí. Pero no en muchos casos te Sí. devuelven lo que quieres. Entonces, Claro. la hace el contribuyente. Entonces, ahora, y te lo digo porque a nosotros se nos ha incrementado mucho en ese sentido el trabajo, es porque ya que no pudo el contribuyente Ahora hacer sí ya su van. declaración anual, o que el contador que le ayudó por alguna razón no pudo amarrar todos los datos, por la razón que tú quieras, entonces ya vienen con nosotros para que ya como especialistas luchemos con Hacienda, porque esta es la realidad. Y ahora, hoy las solicitudes de devolución ya implican una especie de intercambio profesional muy preciso con la autoridad, donde le tienes que demostrar que tu devolución es real, porque no era real en la pantalla original que tú Muy viste. bien. Ahora, en esta recta final, Gonzalo, ¿hay previsión en la ley para que en casos de emergencia, como los que vivimos, o casos de contingencia, se pueda posponer el pago de impuestos? Ay, ¿Lo prevé la ley? No prevé la ley este diferimiento, pero es una facultad del Ejecutivo Federal en caso de contingencias dar facilidades para el cumplimiento. Entonces, Es decir, mientras tanto hay que pagar. voy a ponerlo de esta manera. Voy a poner un caso, no es el mismo, pero tiene unas consecuencias similares. Te acordarás que hace tiempo en el noroeste del país azotó un huracán. Sí, claro. Si no mal recuerdo, Baja California, Sí. Sinaloa, Sonora resultaron afectados y hubo daños, Sí, considerables, enormes, considerables. cuantiosos, sí. Y entonces el Ejecutivo Federal sacó un decreto donde aplazaba, difería el pago de contribuciones y decía, miren, no van a pagar estas contribuciones durante 4 meses en lo que se ajustan, pero el cálculo de impuestos anual, si quedaste a deber de esos 4 meses, lo tienes que pagar. Sí, sí, no Entonces- lo pagas hoy, pero sí mañana. Así es, entonces Claro. Te alivian ahorita, pero sí exacto, mañana. tienes que pagarlo. Así Lo que es. puede hacer el Ejecutivo Federal es a través de otro decreto dar tal vez algunos estímulos, como por ejemplo, ¿sabes qué? En esta zona donde fue devastado, porque se rompieron tus vitrinas o se rompió toda tu maquinaria o quedó inservible, Para eso la que específicamente. compres para esos casos puedo ayudarte con un estímulo para diferir tus impuestos. Pero hoy día un decreto que a mí me encanta porque todo lo que dice el Ejecutivo Federal, nuestro cabecita de algodón, es algo que va a estar en memes. No sé por qué, pero así parece, es una tendencia. Ahorita acaban de hacer a nivel federal una reforma en la Constitución donde se prohíbe la condonación de impuestos, que ese es precisamente el caso que acabas de Claro. mencionar. Ya ahorita Sí, a nivel es decir, constitucional, Yo entiendo que no se pueden condonar, así es. pero
sí hay una facultad para poder, en un caso extremo, que no es el momento, en un caso extremo, sí hay, como estos ejemplos que ya pusiste, la posibilidad de que se puede diferir, pero al final lo vamos a pagar. Un diferimiento o un estímulo que te permita disminuirlo. De acuerdo, pero lo vas a pagar. Sí, sí, sí. O sea, es decir, yo lo que quiero poner aquí es que más allá de lo que podamos estar pasando hoy o en unas semanas más, o durante el periodo en que ya se tiene que pagar, haga la previsión de pagarlo. Es decir, eventualmente lo va a tener que hacer. Yo hasta diría, este es el mejor momento de ser solidario, porque pagándolo, el gobierno federal tiene más lana para poderla dirigir a los esquemas de acción que seguridad más social, necesita, de seguridad social que más salud vamos a pública, necesitar. sí. ¿No? Es decir, al final de cuentas, Sí. creo que, porque si bien es cierto, como dice Gonzalo, hay mexicanas y mexicanos con un enorme sentido de responsabilidad, pues hay quienes buscan cualquier pretexto para no hacerlo. Claro. Y, Sí. y yo no invitaría a que se fuera un pretexto más allá de que entiendo la severidad del tema, ¿no? Por supuesto. Y yo creo que aquí, no, por supuesto no hago una defensa del Ejecutivo Federal. Yo creo que él tiene que cumplir y sabe cómo cumplir sus responsabilidades. Y si no, tendrá que aprender muy rápido, porque se presentan situaciones muy difíciles. Pero creo que sí valdría la pena hacer un análisis donde tal vez un diferimiento en el pago o facilidades para el cumplimiento sí pudieran abonar ante esta situación que realmente Pero está además tendría teniendo que un impacto. ser, pero además yo creo que, y yo ya no quisiera seguir mucho con el tema porque es especular, pero yo creo que tendríamos que estar primero en el escenario, que no lo estamos ahora. Segundo, pues también tendría que ser bien diferenciado. Si hay un sector de la economía al que le pega más que a otro, ¿no? Entonces a lo mejor solo en ese, lo que hablabas del huracán creo que es un ejemplo muy claro. Solo quiero dejar en claro que si bien es cierto hay una previsión de ley donde pueda pasar, yo apelaría a que todos fuéramos responsables y cumpliéramos con nuestra obligación en abril, ¿no? Pues sería sugerible, por supuesto, porque no, sí, sin especular no sabemos si Sí, va a no, haber no, una no facilidad, lo sabemos, un diferimiento. pero ni sabemos qué o va a algo. pasar al final, es decir, Entonces, pensemos que hay que cumplir en el tiempo y si nos dan una facilidad, pues aprovechémosla. y lo recomendable es que se acerquen con ustedes, con los especialistas, no nos confiemos que esta maravillosa herramienta electrónica que hoy nos ofrece el SAT y que nos ayuda, porque sí nos lleva de la mano, digo, hay que decirlo, ha mejorado muchísimo, ya no es tan complejo como antes, Sí. pero siempre la interacción con el especialista ayuda a entender mejor mi circunstancia y cómo puedo deducir, informarle a la autoridad, reportar, pagar a tiempo y pagar lo que debo de pagar. Claro, sí, por supuesto, coincido completamente con este comentario, Mario, y creo que aunque no entramos en el detalle de cada uno de los gastos que se pueden meter en la declaración, seguramente el especialista, como bien lo dices, la persona de confianza que tenga cada contribuyente, pues podrá orientarlo para llegar a esta eficiencia de los impuestos. Es que entrar al detalle de qué sí, qué no, nos llevaría una eternidad porque tendríamos que meternos a cada caso. A ver, un estilista, ¿qué tendría que hacer? Un carnicero, ¿qué tendría que hacer? Claro. Una fonda, ¿qué tendría que hacer? Un médico, un dentista, Sí. que es diferente al que hace inhaloterapia, que es distinto al que hace podología, o que es distinto al que es tablajero. Claro. ¿Okay? Yo apelaría a que acuda usted con el especialista. Sí, claro. Para que ese caso particular lo resuelva con el especialista. Es decir, ya Gonzalo nos ha dado, con la experiencia que él tiene, el panorama general de que sí podemos todos. Yo diría, ¿tiene usted duda? Vaya con Gonzalo. Pues sí, ¿no? Gracias, Mario. Sí. Pero fíjate, quiero hacer algo. Ojalá permítemelo, Mario, dame un Sí, segundo. por favor. Me gustaría poner sobre la mesa por supuesto, si la organización, la institución lo permite, a lo mejor ponerme a disposición para que en un próximo programa mencionemos uno o varios, porque no sé qué tanta amplitud pudiera tener esto, de no entrar a los casos particulares de cada persona, pero a lo mejor sí entrar en el análisis de los 7 casos de gastos que todos pueden meter, porque serían todos los contribuyentes. Los de cada negocio, a lo mejor esos sí son de cada uno, eso sí, no acabaríamos, pero a lo mejor el de los 7 gastos. Pero los mencionabas, a ver, ¿Qué gastos médicos. ¿Gastos médicos? Y además nos dijiste ya hay un límite, ¿no? Así es. ¿Y cuáles? Pero el asunto es cuáles. ¿Cuáles? A Gastos ver, médicos. Mencióname cuáles, de volada. Prótesis, rehabilitación, anteojos, gastos psicológicos, gastos de nutrición, gastos hospitalarios,
no medicamentos. Entonces, o sea, ese tipo de particularidades ¿Cuál sería sería el uno. segundo? El segundo sería gastos funerarios, donde Pues ese- estamos hablando de cuando fallecen dependientes tuyos. La pregunta es, ¿todos los gastos funerarios? Eh, Es decir, caja, velación, traslado, y sepultura, tiene un monto. cremación. Ahí tiene un límite particular. ¿Cuál es? 30,000 pesos, más o menos. Híjole, eso es muy poco. Pero bueno, Es bueno. que eso es lo importante. Pero bueno, Es el ok. detalle. Entonces, vamos con ¿Cuál gastos sería el funerarios. El tercero es donaciones. ¿Hasta cuánto? 7% de tus ganancias. Ok. ¿Cuánto ganaste? Eso es lo que puedes donar, 7%. Voy a poner el caso. ¿Te acuerdas cuando lloraba este Lucerito por aquello del Teletón? Sí. Y que entonces pues, ahora sí, apoquinábamos a darle porque faltaba llegar a la meta. Bueno, ese tipo de donaciones tienes hasta un 7% y baja tus impuestos. Ya si diste más, ya poquinas ese... Bueno, ya tú sabes que Ya lo es estás tu haciendo bronca. no con cargo al gobierno federal, sino porque de tu corazón salió. El cuarto. Donaciones. El cuarto, estamos hablando de aportaciones para retiro. Ok. gobi- ¿Hay monto? El monto Lo que estamos depositamos al SAR. al SAR o a otras organizaciones. Pero estamos ¿Hasta hablando cuánto? de 150,000 pesos también. Me quedan 25 segundos. Uf. El Ay. quinto, Transporte escolar, ¿hasta cuánto? que sea obligatorio. Ok. El sexto, Y el sexto sería colegiaturas. ¿hasta cuánto? Lo más alto que puedes deducir de colegiaturas son 24,500 pesos. Ahí está. ¿Ya ves cómo sí se puede sacar? Vamos contigo, Fey, para despedir. Muchas gracias, Mario. Y brevemente les platico que la Universidad Autónoma de Chapingo, en un estudio que realizó, un estudio ordenado por el SAT, calcula que la evasión de salarios y sueldos equivale al 7.5% del ISR recaudado. También el Instituto Tecnológico Superior de Monterrey hizo un estudio de profesiones y calcula que 3.4 millones de pesos equivale a lo que evaden profesionistas como los médicos. Voy contigo, Mario. Muchas gracias, querido Gonzalo Juárez López, por venir. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a usted, por favor, de su atención. Gracias a mis compañeros, todos del staff matutino de TV+. Son los que hacen la televisión. Gracias, muchachos. Nos vemos en el próximo Soluciones. Es una producción de Luis Salas.